José Pepe Mujica fue más que un presidente. Se convirtió en un símbolo global de integridad y humildad. José Alberto Mujica Cordano nació el 20 de mayo de 1935. Sus padres, Demetrio Mujica y Lucy Cordano, luchaban para llegar a fin de mes. Nacido en el seno de una familia humilde de agricultores en las afueras de Montevideo, Mujica fue hijo de Demetrio Mujica Terra y Lucy Cordano Llorello. Su herencia familiar combina raíces españolas por vía paterna y italianas por vía materna. En particular, Mujica siempre señaló que era descendiente de españoles, específicamente de vascos, por parte de su padre. Por línea materna, su ascendencia era fundamentalmente italiana, con origen en Ligur. El interés de Pepe por la política comenzó a florecer durante su adolescencia. Estuvo particularmente influenciado por su tío, Ángel Cordano. Las primeras experiencias de Pepe encendieron en él una pasión por la justicia social. El Uruguay de los años 60 era una nación en crisis. Inspirados por la Revolución Cubana, surgió en Uruguay una nueva generación de revolucionarios, los Tupamaros. El compromiso de Pepe con la justicia social lo llevó a unirse a los Tupamaros. Pepe veía su lucha como una batalla contra la opresión y la desigualdad. La vida como Tupamaro significaba vivir una doble vida. Durante el día, Pepe mantenía un perfil bajo, trabajando en varios empleos para pasar desapercibido. Pero por la noche, se transformaba en un agente clandestino, participando en misiones peligrosas contra el gobierno uruguayo. Pepe se mantenía dedicado a la causa de los Tupamaros. A medida que se intensificaba la campaña de los Tupamaros, el gobierno uruguayo lanzó una firme represión. En una operación clandestina en 1972, Pepe fue capturado por las autoridades uruguayas. Había recibido 6 disparos durante el enfrentamiento y lo dieron por muerto. La captura de Pepe marcó un punto de inflexión en la lucha de los Tupamaros. La captura de Pepe marcó el comienzo de un periodo oscuro en su vida. Encarcelado por la dictadura uruguaya, fue considerado un peligroso subversivo. El aislamiento se convirtió en el compañero constante de Pepe. Se aferró a sus recuerdos, sus ideales y su creencia en un futuro mejor para evitar la desesperación. Durante 10 largos años, Pepe soportó el aislamiento aplastante del confinamiento solitario. Pepe recurrió al poder de su mente para escapar de los confines de su celda. Leyó con voracidad, buscando consuelo e inspiración en las palabras de otros que habían sufrido adversidades. Fue durante estos años oscuros que se sembraron las semillas de su futuro liderazgo. A medida que los años se convertían en una década, el espíritu de Pepe permanecía intacto. Salió del aislamiento transformado, con sus creencias fortalecidas y su compasión profundizada. A pesar de las dificultades que había soportado, Pepe no albergaba ningún resentimiento. Abrazó los principios del diálogo, la reconciliación y el perdón. Saliendo de la oscuridad de la prisión, Pepe se encontró en un Uruguay muy diferente al que había dejado atrás. Fiel a su espíritu transformado, Pepe eligió el camino de la paz y la reconciliación. Renunció a la violencia, reconociendo que el cambio verdadero y duradero solo se podía lograr a través del diálogo y la participación democrática. Sus palabras resonaron en una nación cansada del conflicto, una nación que anhelaba un futuro mejor. En la naciente democracia de Uruguay, Pepe encontró una nueva vía para su inquebrantable compromiso con la justicia social: el Frente Amplio. La transición de Pepe de guerrillero a político no estuvo exenta de desafíos. Pepe abordó su nuevo rol con el mismo pragmatismo y el mismo compromiso inquebrantable con la justicia social que habían definido su vida. El viaje de Pepe desde la oscuridad de la prisión hasta la vanguardia de la política uruguaya no hacía más que comenzar.
2009, José Mujica, el exguerrillero y preso político, logró lo que muchos consideraban impensable. Fue elegido presidente de Uruguay. La presidencia de Mujica se definió por su firme compromiso con la justicia social, su humildad y su enfoque pragmático del gobierno. Él creía que la verdadera riqueza no se medía por las posesiones materiales, sino por la calidad de las relaciones personales, la conexión con la naturaleza y la contribución a la sociedad. La presidencia de Mujica estuvo marcada por una serie de reformas progresistas que desafiaron la sabiduría convencional y cimentaron su legado como un líder transformador. Uno de los logros más notables de Mujica fue la legalización de la marihuana en 2013. El gobierno de Mujica también legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo en 2013. Además de estas reformas sociales históricas, el gobierno de Mujica implementó una gama de políticas destinadas a reducir la pobreza, promover la educación y proteger el medio ambiente. El estilo de liderazgo poco convencional de José Mujica, sus políticas progresistas y su sencilla forma de vida cautivaron la atención del mundo. Se convirtió en un icono global inesperado. Sus palabras y acciones resonaron mucho más allá de las fronteras de Uruguay. Líderes mundiales buscaron su consejo, atraídos por su sabiduría, su humildad y su inquebrantable compromiso con la paz y la justicia social. Mujica utilizó su plataforma en el escenario mundial para abogar por un orden global más justo y equitativo, uno que priorizara las necesidades humanas sobre la avaricia corporativa, la sostenibilidad ambiental sobre el consumo desenfrenado, y la paz y la diplomacia sobre la guerra y el conflicto. Sus discursos, a menudo pronunciados en su estilo campechano y sencillo, desafiaron el pensamiento convencional e inspiraron a millones de personas en todo el mundo. El mensaje de Mujica resonó con especial fuerza entre los jóvenes, que vieron en él una alternativa refrescante al cinismo y la corrupción, a menudo asociados con la política. Les instó a abrazar su idealismo, a luchar por aquello en lo que creían y a no perder nunca de vista la importancia de la compasión, la empatía y la solidaridad. La voz de Mujica en el escenario mundial fue una voz de la conciencia, una voz que nos recordó que un mundo diferente es posible, un mundo donde el liderazgo no se define por el poder y el privilegio, sino por el servicio, la humildad y un profundo compromiso con el bienestar de todos. Al acercarse el final de la presidencia de Mujica, dejó una huella imborrable en Uruguay y en el mundo. Había demostrado que era posible gobernar con integridad, compasión y un profundo compromiso con la justicia social. Había demostrado que era posible discrepar respetuosamente, encontrar puntos en común y trabajar juntos para construir un futuro mejor. La presidencia de Mujica fue un testimonio del poder de la transformación, tanto personal como social. La historia de José Mujica, desde guerrillero hasta preso político y presidente, es una historia de resiliencia, compasión y una fe inquebrantable en el espíritu humano. En 2015, después de completar su mandato como presidente, José Mujica dejó el cargo con la misma humildad y elegancia que habían caracterizado su liderazgo. Fiel a su naturaleza, rechazó la oferta de una pensión presidencial, afirmando que era más de lo que necesitaba para vivir una vida digna. Regresó a su querida granja, su santuario, donde continuó cuidando su jardín y sus animales, encontrando consuelo en los ritmos de la naturaleza. La jubilación no disminuyó la pasión de Mujica por la justicia social ni su deseo de marcar la diferencia en el mundo. La etapa posterior a la presidencia de Mujica estuvo marcada por un retorno a sus raíces. Como un hombre de Estado de gran experiencia, la influencia de José Mujica se extendió más allá de las fronteras de Uruguay. Fue invitado a mediar en conflictos, a compartir su sabiduría con líderes mundiales y a prestar su autoridad moral a causas en las que creía. Mujica desempeñó un papel particularmente activo en el proceso de paz colombiano, compartiendo sus experiencias de la propia transición de Uruguay a la democracia después de años de dictadura. Se reunió tanto con funcionarios del gobierno como con rebeldes de las FARC, instándolos a elegir el camino del diálogo y la reconciliación sobre el derramamiento de sangre que había plagado a su nación durante décadas.
Sus esfuerzos en Colombia, aunque en gran parte entre bastidores, fueron fundamentales para ayudar a generar confianza entre las partes beligerantes y crear las condiciones necesarias para una paz duradera. El mensaje de Mujica, basado en sus propias experiencias de dificultades, perdón y el poder transformador del diálogo, resonó profundamente en una nación que anhelaba sanar las heridas del pasado. El 13 de mayo de 2025, el mundo lamentó el fallecimiento de José Pepe Mujica. A la edad de 89 años, tras una larga y valiente batalla contra el cáncer, el expresidente uruguayo, el revolucionario convertido en pacificador, el defensor del hombre común, expiró su último aliento. Murió en paz, rodeado de su familia y seres queridos, en su querida granja, la misma humilde morada que había elegido por encima de la grandeza del palacio presidencial. La noticia de la muerte de Mujica se difundió rápidamente, cubriendo de luto a Uruguay y resonando en todo el mundo. Las banderas ondearon a media asta y los homenajes llegaron de líderes mundiales, dignatarios y ciudadanos de a pie por igual. El mundo había perdido un faro de integridad, una voz de la conciencia y un defensor incansable de la justicia social. En Uruguay, la muerte de Mujica fue recibida con profunda tristeza. Era más que un expresidente. Era un icono nacional, un símbolo de esperanza y una fuente de inmenso orgullo nacional. Había demostrado al mundo que una pequeña nación como Uruguay podía tener un impacto mayor al que le correspondería por su tamaño, que podía ser un faro de progreso y que podía producir líderes de una integridad y compasión excepcionales. El fallecimiento de Mujica trascendió las divisiones políticas. Los uruguayos de todo el espectro político, desde los que habían apoyado sus políticas hasta los que se habían opuesto a ellas, se unieron en su dolor y en su reconocimiento de su extraordinaria vida y legado. Dejó una huella imborrable en la psique de la nación, recordando a los uruguayos su humanidad compartida, su capacidad de empatía y su potencial para crear una sociedad más justa y equitativa. Más allá de las fronteras de Uruguay, la muerte de Mujica se sintió profundamente por personas de todos los ámbitos de la vida. Líderes mundiales, desde Barack Obama hasta el Papa Francisco, expresaron sus condolencias, elogiando su humildad, su integridad y su compromiso inquebrantable con la justicia social. Las plataformas de redes sociales se inundaron de homenajes, recuerdos y expresiones de gratitud por la vida y el legado de Mujica. El fallecimiento de Mujica fue un recordatorio de que el verdadero liderazgo trasciende las ideologías políticas y las fronteras nacionales. Mujica, el ex guerrillero, el preso político, el humilde presidente, había encarnado estas cualidades, inspirando a millones en todo el mundo a luchar por un mundo más justo y equitativo. José Mujica, un hombre de palabras sencillas y profunda sabiduría, nos dejó un tesoro de citas que resumen su filosofía sobre la vida, el liderazgo y la búsqueda de la felicidad. Estas frases célebres, a menudo dichas con un brillo en los ojos y un toque de humor autocrítico, han resonado profundamente con personas de todos los ámbitos de la vida, trascendiendo barreras culturales e idiomáticas. No soy pobre, tengo pocas cosas, pero las suficientes. Esta afirmación, simple pero poderosa, refleja la esencia de la filosofía de vida de Mujica. El poder no cambia a las personas, solo revela quiénes son en realidad. Lideró con el ejemplo, demostrando que la humildad, la integridad y la compasión no son debilidades, sino las señas de identidad de un verdadero líder. La política es la lucha por la felicidad de todos. La vida de José Pepe Mujica fue un testimonio del poder de la convicción inquebrantable. Se enfrentó a dificultades inimaginables, desde la brutalidad de las celdas de prisión hasta el peso de liderar una nación. Sin embargo, a pesar de todo, su espíritu permaneció intacto, su compromiso con sus ideales nunca flaqueó. Salió de las sombras del confinamiento no con amargura, sino con un profundo sentimiento de compasión y una renovada dedicación a la justicia social. El liderazgo de Mujica fue un marcado contraste con la política egoísta que a menudo domina el escenario mundial. Rechazó las trampas del poder, eligiendo vivir con sencillez, compartir su riqueza y mantenerse conectado con las realidades cotidianas de su gente. Más que un presidente,
Mujica fue un faro de esperanza, un brillante ejemplo de que un mundo diferente es posible. El legado de José Mujica no es de poder o riqueza, sino de humildad, integridad y compasión inquebrantable. Su historia continúa inspirando, recordándonos que incluso frente a la adversidad, la esperanza perdura y el poder de crear el cambio reside en todos nosotros.